píldora de hoy abordaremos de forma muy general el cultivo organotípico de neuroepitelio. Cuando hablamos de cultivo organotípico de neuroepitelio, hacemos referencia al cultivo in vitro de explantes de cerebro embrionario en etapas tempranas del desarrollo. Se trata de una técnica que en embriología experimental resulta muy versátil, fundamentalmente porque permite el cultivo de regiones específicas del cerebro embrionario, conservando la integridad morfológica de la pared neuroepitelial de dicha zona, y posibilitando además controlar durante el tiempo de cultivo la exposición o privación de las células precursoras neurales a moléculas de interés biológico, por ejemplo factores de crecimiento, morfógenos, a manera como de experimento de pérdida, ganancia de función, ya sea por ejemplo añadiendo estas sustancias al medio de cultivo o empleando estrategias de inmunobloqueo. Todo esto con el fin de posteriormente evaluar el impacto de estas intervenciones sobre el comportamiento celular básico de los precursores, es decir, sobre la replicación, la supervivencia, la diferenciación. A continuación describiremos la técnica para el cultivo de desplantes de mesencéfalo de pollo, aunque esta también puede ser usada para cerebro embrionario de otras especies, tales como ratón, por ejemplo, y para el cultivo de otras vesículas cerebrales diferentes a mesencéfalo, como podría ser el telencéfalo, que por cierto en el ratón es bastante más prominente que en el pollo y es el precursor de los hemisferios cerebrales. Utilizaremos huevos embrionados incubados durante 72 horas a 37 grados centígrados y con un 90% de humedad relativa. En primer lugar, procederemos a la extracción de los embriones, para lo cual vertimos el contenido del huevo en un recipiente con solución salina isosmolar o solución de Ringer a 37 grados centígrados, recortando a continuación la membrana vitelina alrededor del embrión. En este caso no resulta necesario respetar el área vascular, pues no vamos a cultivar el embrión completo. Transferimos ahora el embrión a una placa de Petri con solución de Ringer o salina a 37 grados centígrados y bajo estereoscopio procedemos a su clasificación siguiendo los parámetros de Hamburger-Hamilton sobre el desarrollo de embriones de pollo. En este caso tenemos un embrión en estadio 20 de Hamburger-Hamilton. A partir de este momento, como cualquier otro cultivo celular, el procedimiento debe ser efectuado bajo cámara de flujo laminar y en condiciones de esterilidad. Liberamos entonces al embrión de sus membranas extraembrionarias, también del saco amniótico. Ahora se pueden distinguir con absoluta claridad las diferentes vesículas cerebrales. En este caso, como tenemos un embrión de pollo, el mesencéfalo resulta ser la vesícula más prominente y con la que ilustraremos la técnica de cultivo. Ahora, una vez liberado el embrión de sus membranas, con la ayuda de un filamento de tungsteno, realizamos una disección del ectodermo de superficie y mesénquimas que están suprayacentes a la región del tubo neural que nos interesa cultivar, eliminándolos completamente. Este paso constituye uno de los puntos críticos del procedimiento, pues si no se efectúa con sumo cuidado resulta fácil lesionar el neuroepitelio. Es recomendable, para minimizar las probabilidades de perforación del tubo neural, iniciar esta separación en el surco mesencéfalo-rombencefálico, como se muestra en el vídeo. El siguiente paso consiste en la obtención del fragmento de neuroepitelio deseado mediante microtijeras, en este caso la porción dorsal del mesencéfalo. Nótese el aspecto fusiforme que adopta el neuroepitelio aislado, pues los bordes seccionados tienden a adosarse. Este fragmento de neuroepitelio debe ser ahora trasladado a una nueva placa de Petri y los bordes adheridos son despegados cuidadosamente, exponiendo la superficie luminal del tejido. A continuación, el explante es posicionado con la cara apical, es decir, la cara luminal, orientada hacia abajo, sobre una membrana de nitrocelulosa, con el fin de que la superficie del tejido en toda su extensión permanezca adosada a la membrana completamente.
Se efectúan toques con una pinza o filamento en la zona más periférica del explante, de modo que la muestra permanezca fija en su posición. Esto permitirá una adecuada y uniforme nutrición del tejido a partir del medio de cultivo subyacente al papel de filtro, de acuerdo al montaje que se describirá a continuación. Este consiste en una placa de cultivo comerciales de 4 pocillos, en cada uno de los cuales depositamos un anillo de teflón y sobre este una pequeña malla metálica que servirá de soporte para la membrana. Las membranas, que a su vez soportan el tejido, se disponen en cada pocillo con un medio de cultivo definido. El anillo de teflón y la rejilla se emplean con el fin de que el explante flote y no esté inmerso en el medio de cultivo, es decir, que no se hunda en el cultivo, favoreciendo la nutrición del cultivo desde abajo, así como un adecuado intercambio gaseoso. Finalmente, el cultivo es mantenido durante 24 a 48 horas a 37 grados centígrados y en una atmósfera húmeda con 5% de CO2. Una vez finalizado, se lleva a cabo el procesamiento histológico de las muestras. Sobre estas pueden desarrollarse estudios diversos como lo son los de proliferación celular, diferenciación o supervivencia, tal como se indicó al principio del video.